Bueno, buenas tardes a todos, a todas. En principio, muchísimas gracias por sumarse a este primer encuentro del ciclo Heritas Academy. Estamos muy contentos de estar organizándolo nuevamente. Este encuentro es el primero de varios que vamos a hacer durante el año, todos sobre temas que interesan, que sabemos que son inquietantes, desafiantes para cada uno de los que trabajamos en distintas funciones en lo que es diagnóstico genómico y clínico. Así que les iremos avisando de los nuevos encuentros que vayamos planificando. Algunos ya por el chat mandaron feliz día, así que lo primero que quería hacer es felicitar a bioquímicos, bioquímicas, biotecnólogas, ya que hoy y mañana, hoy es el día de la bioquímica y mañana de la biotecnología, sabemos del impacto que generamos sobre el diagnóstico y sobre la innovación y el desarrollo, así que bueno, muchísimas felicidades. Este primer encuentro que vamos a empezar en nada, en un minuto, está orientado a asesoramiento genético y el intento es profundizar un poco más sobre el análisis y que luego impacta evidentemente sobre el asesoramiento que hay que dar a pacientes y a las familias. Las disertantes que van a estar dando las presentaciones hoy, que tienen muchísima experiencia en este tema y que vienen dando soporte desde Heritas a muchos y muchas pacientes, son, por un lado, Gloria García, que es médica genetista, Fernanda Madeira, que es médica pediatra y genetista, e Ivana Canonero, que es médica pediatra y genetista. Las tres están desde distintos lugares, Gloria desde Buenos Aires, Fernanda desde Rosario e Ivana desde Córdoba, así que juntas y trabajando en conjunto con las distintas áreas de análisis han preparado esta presentación que esperemos les resulte muy interesante. Como cosa así técnica, solo pedirles que se mantengan silenciados y que cualquier consulta que les vaya surgiendo, vayan depositándolas en el chat para que después podamos juntarlas y responderlas al fin de la charla. Seguramente en el medio, entre una presentación y otra, vamos a hacer un mini break, como para tomar aire, dar unos pasos y volver. Estimamos que la charla se va a extender por 1 hora, más el tiempo que lleve la discusión y las preguntas. Así que, bueno, nuevamente muchísimas gracias. Del genotipo al fenotipo, el rol del asesoramiento genético en casos complejos. Glory, muchísimas gracias y todo tuyo. Bueno, gracias Lau por la presentación, gracias a todos por unirse. Feliz día a todos y todas los bioquímicos que están participando. Bueno, con Fernanda y Ivana preparamos esta presentación que se titula Del genotipo al fenotipo y vamos a hablar un poco del rol del asesoramiento genético en los casos complejos. Primero, contarles de nuestro laboratorio Heritas. Nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas y para eso ofrecemos servicios de medicina de precisión orientados a genómica clínica, oncología, reproducción, microbioma humano, salud preventiva y bienestar. Y eso lo hacemos a través de nuestras 2 unidades, la unidad de diagnóstico, donde desarrollamos estudios de diagnóstico genético para dar resultados y asesoramiento genético a médicos y pacientes, y la unidad de Rewell, cuyo producto combina los datos del ADN de las personas y de su microbioma para mejorar el bienestar y prevenir el desarrollo de enfermedades crónicas. Bueno, contamos con múltiples validaciones externas y ofrecemos nuestros servicios no solo en Argentina, sino en LATAM. Tenemos más de 8 años de experiencia, más de 9.000 resultados entregados, más de 10 desarrollos científicos y múltiples publicaciones científicas. Ya para meternos en lo que es nuestra charla, vamos a hablar un poco de lo que son las enfermedades poco frecuentes, enfermedades raras, huérfanas, lo pueden encontrar de un montón de maneras. Por definición tienen una prevalencia
menor a 1 cada 2.000 habitantes. Hay a la fecha aproximadamente 7.000 enfermedades poco frecuentes conocidas. En total, en la población mundial, 350 millones de personas sufren una enfermedad poco frecuente. Muchas de ellas tienen una alta mortalidad, con el 30% antes de los 5 años. Son complejas, son progresivas, crónicamente debilitantes y discapacitantes, y esto insume un gran gasto para la salud pública, para todas las familias de estas personas con EPOF. Alrededor del 80% de estas patologías tienen un origen genético conocido, y bueno, entre la mitad y 3/4 de ellas se manifiestan en los primeros años de vida. Hay una problemática de las EPOF que es la odisea diagnóstica, donde el paciente, hasta tener su diagnóstico de certeza, tarda en promedio 4.8 años y ve alrededor de 8 médicos hasta poder obtener su diagnóstico. Desde Heritas, desde la unidad de diagnóstico, ofrecemos un modelo end-to-end, es decir, que podemos resolver todo el proceso, desde el asesoramiento genético pre-test, el análisis y el asesoramiento genético post-test. El asesoramiento genético pre-test es importante para elegir el estudio, para explicarle al paciente las ventajas y desventajas, para firmar el consentimiento informado, y adicionalmente se puede incluir voluntariamente la identificación de hallazgos secundarios en el análisis, donde se reportan si hubieran variantes patogénicas o probablemente patogénicas en genes definidos como potencialmente accionables. Y el asesoramiento genético post-test es donde, en función de la variante hallada y su evaluación en un contexto clínico, se define si hay un diagnóstico o no y los pasos a seguir. De la parte de análisis vamos a hablar bastante en los próximos slides, pero para continuar con el asesoramiento genético, hablemos del paradigma del diagnóstico genético, el cual tuvo cambios significativos desde la llegada del NGS. Anteriormente, el examen dismorfológico era la principal forma de reconocer los síndromes genéticos. Sin embargo, es muy difícil para las personas no entrenadas poder identificar anomalías menores, e incluso para las personas entrenadas determinar un diagnóstico de esa manera. Desde el acceso al NGS se pueden solicitar test genéticos más amplios que cubran todas las posibilidades sindrómicas conocidas, obviamente orientándose en un principio por el fenotipo, pero sin necesidad de una evaluación clínica tan detallada como se hacía antes. Entonces, estos test genéticos se convierten en una primera aproximación para determinar el diagnóstico. Obviamente es importante destacar que solamente depender de las pruebas genéticas en lugar de la evaluación clínica no sería, digamos, lo correcto, porque el abordaje es muy complejo. Necesitamos, bueno, primero, como dijimos, una orientación fenotípica para determinar el estudio a realizar, y en cuanto a los resultados, si es negativo, es importante saber que no se conoce la causa genética de todos los síndromes genéticos, y si es positivo, como dijimos antes, las variantes identificadas se tienen que interpretar en un contexto clínico. Entonces, el rol del genetista clínico pasa a ser el experto en fenotipado, además de elegir el estudio del asesoramiento genético pre-test, es el que puede correlacionar el fenotipo con las variantes moleculares, asegurándonos que los resultados de estos estudios genéticos se condigan con el fenotipo, con la clínica del paciente. Es una era de transición donde constantemente necesitamos ir del fenotipo al genotipo y al revés, y en función de eso les trajimos algunos casos diagnosticados en nuestro laboratorio para ponerlo como ejemplo. Pero antes, un repasito muy rápido para la gente que por ahí no está familiarizada de la complejidad de la medicina genómica. Tenemos estos, por ejemplo, que un mismo fenotipo, por ejemplo el síndrome de Noonan, puede estar producido por varios genes, que un gen puede afectar distintos sistemas y dar varios fenotipos distintos, que diferentes variantes en un gen pueden dar un mismo fenotipo, por el contrario, ¿no? Como por ejemplo acá el CFTR y la fibrosis quística. Y estos dos términos de penetrancia incompleta, que nos habla de que no todos los portadores de una variante van a expresar la patología, y la expresividad variable, que es un concepto relacionado, que dice que dentro de una familia con una misma variante, la patología se expresa de una manera diferente. Entonces, bueno, desde Heritas, para las enfermedades poco frecuentes, ofrecemos la solución de exoma clínico dirigido, donde se secuencian 6.700 genes,
todos con asociación fenotípica demostrada, y en base al fenotipo de sospecha analizamos subpaneles diseñados, o bien, si depende de lo que solicite, ¿no?, el médico que pide el estudio, pero también podemos analizar utilizando HPO. ¿Qué son los HPO? Bueno, acá está el link, la página, pero cada HPO es un término fenotípico definido para que esté estandarizado entre todos los profesionales. Ahora el proceso vamos a verlo un poco más en detalle, pero contarles que analizamos diseño solo probando, diseño familiar en trío, o incluso parejas en el caso del preconcepcional, analizamos variantes puntuales y también hacemos screening de variantes de número de copias, eso es CNVs, que lo vamos a ver bastante. Las variantes del número de copias son ganancia o pérdida de material genético. Y bueno, ¿y para qué lo hacemos? Obviamente entendemos que lo que analizamos no son datos, son pacientes y son familias esperando el resultado, y bueno, es un estudio que tiene una alta tasa diagnóstica, entre un 30 a 50% de la bibliografía, y esto va en incremento conforme se van conociendo más genes y se va mejorando los métodos para predecir el impacto de las variantes, la detección de CNVs, por ejemplo. Además, un tiempo después del primer estudio, se puede solicitar una reapertura si se agregan manifestaciones clínicas, o bien solicitar la reclasificación de una variante que en un comienzo sea de significado clínico incierto, ya que los informes se hacen con la evidencia disponible al momento de la emisión, ¿no? Y bueno, y lo de los hallazgos secundarios que hablamos hace un ratito. Bueno, ¿y cómo es este proceso? Del total de las variantes identificadas por los algoritmos bioinformáticos, tenemos aproximadamente entre 30 a 40.000 variantes. Y filtramos primero aquellas con buena calidad. Para hablar un poquitito de calidad, vamos a hablar de lo que es la profundidad de cuántas veces uno pasa por esa posición en el genoma. Nosotros tomamos una profundidad de 20 por para considerar esa variante como de buena calidad. Bueno, de esas variantes elegimos aquellas que tengan una baja frecuencia poblacional, ya que, bueno, como dijimos antes, las CPOF son infrecuentes, entonces si una enfermedad es rara, las variantes suelen ser raras también. Y bueno, también vemos que la variante se encuentra en las regiones codificantes del genoma, es decir, en los exones. Tenemos un corte de más o menos 10 pares de bases, esto es un exón, que es la región codificante. Bueno, acá empezaría el intrón, contamos de +1 a +10, y después de -10 a -1 al comienzo del próximo exón es nuestro corte para ver variantes, digamos. Bueno, además elegimos las variantes que tengan efecto en la proteína. Bueno, uno tendería a pensar que las variantes que no cambian la estructura aminoácidica de la proteína no tienen como tanto impacto. De todo esto que dije antes, hay excepciones, o sea, hay variantes que son de alta frecuencia y son patogénicas, hay variantes que están en regiones no codificantes y son patogénicas, hay variantes sinónimas que son patogénicas, pero bueno, como el primer filtrado que se hace es así. Y bueno, luego filtramos por los paneles que hablábamos antes, paneles diseñados asociados al fenotipo, de acuerdo a lo solicitado, y finalmente lo que hacemos es chequear que la cigosidad, es decir, si está en heterocigosis, en hemicigosis o en homocigosis, se condiga con el modelo de herencia de la patología. Para todo este proceso utilizamos la plataforma Franklin y distintas bases de datos como las que están aquí abajo. Bueno, ¿y cómo clasificamos las variantes? Esto se hace siguiendo las reglas de ACMG, que fue un paper publicado en 2015, y sus actualizaciones de ACGS y paneles de expertos de ClinGene. Se aplican una serie de criterios, de reglas, con diferente fuerza a favor o en contra de la patogenicidad de una variante, o de la benignidad, digamos. Bueno, para poder terminar clasificándole, hacen un espectro que va desde benigno a patogénico. En los extremos, ya sea benigno o patogénico, tenemos casi la certeza del 99% de que esa variante, digamos, es causal de la patología en el caso de que sea patogénica. Probablemente patogénico o probablemente benigno también nos orientan bastante, pero
el escenario más complicado para el médico genetista y el equipo tratante en general, son las VUS, las variantes de significado clínico incierto, que representan un gran número de las variantes que analizamos. ¿Y qué significa una VUS? Que aún con, digamos, a la fecha, con la evidencia disponible, no podemos decir que esa variante sea o no la causa de lo que le está pasando al paciente. Probablemente para terminar de clasificar esa VUS va a haber que hacer estudios posteriores, o bien esperar a que alguien más la encuentre, haga los estudios, los publique y la podamos reclasificar. Por eso generalmente las VUS van a ir reclasificándose con el tiempo y nada más que el tiempo. Bueno, vamos a seguir. También les contamos que para la CEPOP, antes de meternos de lleno en los ejemplos, realizamos CMA Array son arrays de SNPs, en realidad, de 300K. Este estudio, el array, es recomendado como primera línea diagnóstica en todos estos pacientes y sería un test reflex o de chequeo en cariotipos con anomalías estructurales, para definir, digamos, de dónde viene una ganancia de material, determinar puntos de corte, ver si las translocaciones aparentemente balanceadas lo son. Y bueno, vamos a poder detectar, por supuesto, de lesiones y duplicaciones cromosómicas, regiones con pérdida de la heterocigosidad, porque, como dijeron, es un array de SNPs, y detectar anomalías cromosómicas numéricas, es decir, cromosomas de más o de menos. Dentro de los métodos de detección de CNVs hay distintas metodologías que se pueden utilizar. Cada una de ellas tiene sus ventajas, sus desventajas, sus resoluciones. La más utilizada, si se quiere, por sus costos, por su accesibilidad, es el cariotipo, la citogenética, digamos. Bueno, que podría llegar a tener una resolución con el mejor microscopio, el mejor cultivo, el mejor citogenetista de 3 megabases. Bueno, también tenemos el MLPA, que tiene una mayor resolución, pero es muy target dependiente, digamos, al contrario del array, que lo que hace es ver todo el genoma, tiene una resolución más de 100 veces del cariotipo, y no depende tanto del operador. Sí, tiene como limitación que no puede detectar, perdón, mi gata está atrás, no puede detectar arreglos balanceados, y no puede dar información de en qué lugar se encuentra esa pérdida o ganancia de material genético. Que por eso muchas veces hay que ir de un método a otro, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas y sus limitaciones, así que muchas veces hay que ir de un método a otro para definir. Como aclaración, el NGS, como lo vemos hoy, es un método de screening de CNVs, donde se desarrollaron algoritmos bioinformáticos para sospecharlas, pero no es el gol estándar. O sea, si uno detecta una CNV por NGS, debe confirmarla por alguno de estos métodos. Y bueno, y esta flecha a dónde va, probablemente vaya a la secuenciación de genoma completo, pero bueno, todavía no es accesible para el común, digamos, de la gente. Bueno, ahora sí, vamos a los casos clínicos. Tenemos que, bueno, ya vamos a ver algunas situaciones clínicas, pacientes con el mismo genotipo que tienen diferentes fenotipos, pacientes con el mismo fenotipo que tienen diferentes genotipos, y bueno, y esto que parece complicado, pacientes que evocan un fenotipo, pero que después con el diagnóstico genético nos damos cuenta que tenían una variante en otro gen que comparte una vía final con el fenotipo de sospecha. Ahora lo vamos a ir viendo. Bueno, para comenzar tenemos estos 3 casos de edades distintas. Esto es lo que nosotros recibimos, es toda la historia clínica que recibimos, sin diagnóstico de sospecha, solo con una descripción fenotípica general, digamos. En los 3 casos se detectaron variantes en un gen bastante conocido para los genetistas, que es el gen JANK3, asociado a síndrome de Phelan-McDermid, que nos explicaba digamos, las manifestaciones clínicas de los 3 pacientes. Pero acá lo que les queremos mostrar es que, bueno, en el primer caso, por ejemplo, realizamos el panel de variantes puntuales, no había ninguna variante. Cuando hacemos el screening de CNVs, vemos que, bueno, esto en azulcito es la profundidad de las lecturas en este gen, en el paciente, lo azul, y lo gris
son los otros pacientes de la corrida contra los que se compara, y vemos que hay una menor profundidad de las lecturas. Entonces, bueno, ahí sospechamos que había una lesión en heterocigosis, pero como les dije, el NGS no es el gol estándar, lo tuvimos que chequear, y bueno, lo vimos por MLPA y se confirmó la lesión desde el exón 9, tal como nos arrojaba el NGS. Después, en el segundo paciente tenemos una variante puntual, una duplicación en una posición, que lo que hace es que cuando hay la traducción, digamos, se corre el marco de lectura. Esto es una variante frame shift, y hace que se genere un codon stop prematuro con posterior, digamos, directamente ausencia de la proteína, o bien una proteína más corta que no sea funcional, y bueno, por cómo la veíamos con la profundidad, la veíamos en heterocigosis, hicimos el diagnóstico también de Phelan-McDermid en este paciente. Y el último caso es una lesión de 5.2 megas, bueno, que involucra a dos subbandas del cromosoma 22, que esta se detectó por array, en el límite de la resolución del cariotipo. Pero en realidad, bueno, estos casos los trajimos para mostrarles que en un mismo gen y un fenotipo, bueno, en la línea de un año solo tenía hipotonía, pero digamos, está explicada por el síndrome de Phelan-McDermid, vemos que hay distintos tipos de variantes y distintas formas de detectarlas. Bueno, después tenemos también acá 5 casos, 4 de ellos con epilepsia, uno solo con antecedentes familiares, y uno de los chicos ya más grande con movimientos disquinéticos. Todos tenían la mismísima variante, una variante también frame shift en el gen PRRT2, asociado sí con convulsiones, con convulsiones benignas, con epilepsia, y con disquinesia episódica. Entonces, bueno, acá vemos que cómo se expresa diferente la misma variante, quizás en un contexto genético distinto o en un contexto ambiental distinto. Bueno, ya para ir terminando, retomamos el tema del genotipo al fenotipo. Por ejemplo, este niño de 6 años con hipotonía severa, retraso del desarrollo, retraso cognitivo, no hablaba, no caminaba, tenía tosis palpebral, dismorfias, y lo que quiero remarcar es esto, que la resonancia a los 2 meses de vida estaba informada como normal. Acá encontramos 2 variantes en este gen relacionado con, bueno, lo que nos importaba era el síndrome de Schubert, que era el que nos podía explicar el fenotipo, pero el síndrome de Schubert tiene un signo muy patognomónico, que es el signo del diente molar en la resonancia, y este niño tenía una resonancia normal. Entonces, bueno, la informamos y pusimos que se correlacione con la clínica, porque además, al ser 2 variantes, las patologías son de herencia autosómica recesiva. Necesitamos 2 variantes, pero estaban muy lejos en las posiciones genómicas, y no sabíamos si estaban en el mismo alelo o en alelos diferentes, que en ese caso producirían la patología. Entonces las informamos, y se hizo nuevamente la resonancia a los 6 años, y ahí sí se observó el signo del diente molar característico, y bueno, yendo del genotipo al fenotipo, se pudo hacer el diagnóstico de este niño. Y bueno, el último caso que traje para compartir es una paciente femenina de 18 años con un cuadro progresivo de debilidad muscular, y en la resonancia se vieron lesiones de sustancia blanca como altamente sugestivo de algo mitocondrial. Encontramos una sola variante, el gen DARS2, que, bueno, este es el fenotipo relacionado con el gen, una leucoencefalopatía con afectación del tronco encefálico de la médula espinal, pero es recesiva, o sea, necesitamos 2 variantes, y teníamos una sola variante patogénica, pero en heterocigosis, y nos faltaba la otra. Entonces, bueno, acá fuimos a ver, digamos, a ver si se relacionaba con el fenotipo esta variante, y sí, tenía todo, pero bueno, nos faltaba la otra. Entonces fuimos a la literatura y vimos que la variante más frecuente en esta patología es una variante intrónica, en -21, -20. ¿Se acuerdan que yo había dicho que nosotros vemos hasta -10? Además, en una región bastante compleja, no la podíamos ver. En este caso se pidió secuenciación de la región por otra técnica que se llama Sanger, y bueno, se identificó la variante. Ahora la paciente está por entrar en un protocolo para terapia génica, así que bueno, en este caso fuimos
del genotipo al fenotipo y de vuelta a preguntarle al genotipo dónde estaba la otra variante y la encontramos por suerte. Y ahora, bueno, sigue Fer con sus casos y yo respiro. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar hoy en esta charla. Yo les voy a contar 4 casos clínicos. El primer caso clínico, que es un chico evaluado a los 2 años de vida. Como antecedentes teníamos que nació por cesárea por una bradicardia fetal, y al momento del nacimiento tenía un peso en el percentilo 10, una talla en percentilo 3. Como datos positivos encontrábamos en la radiografía una imagen que simulaba una fractura. Perdón, ¿puedes achicar un poquito esto? Una imagen que simulaba una fractura de clavícula, una pseudoartrosis. El nene evoluciona con falta de fijación de la mirada a los 5 meses, entonces se diagnostica un nistagmus horizontal. Presenta retraso de las pautas del neurodesarrollo, principalmente del lenguaje, con mayor comprensión que expresión, y toda la etapa de crecimiento y las curvas estaban por debajo del percentilo 3, tenía mucha dificultad para la alimentación con los sólidos, y de los múltiples evaluaciones con los especialistas y con los estudios realizados, encontrábamos en varias ecografías abdominales, un páncreas con franco aumento de ecogenicidad, es decir, se sospechaba una insuficiencia pancreática, radiografía de edad ósea, con una edad ósea retrasada para la edad cronológica, y el resto de los laboratorios y de estudios complementarios dentro de lo normal. A la evaluación, ahí a los 2 años y 3 meses, el crecimiento notábamos que estaba con un peso por debajo de 2,5 desvíos y una talla por debajo de 3 desvíos. Tenía un fenotipo muy particular, una facies triangular, ojos en posición profunda, el nistagmus horizontal, y una nariz más prominente, con una base ancha. Tenía la característica de las manos con dedos de forma cuadrada y anchos, y aparte de la característica clínica del examen físico, había un fenotipo conductual característico en este nene, es decir, llamaba la atención que era estructurado, presentaba rutinas, mucha dificultad en lo que habíamos dicho de la alimentación, con vómitos recurrentes, con bruxismo. Ya venía con un estudio previo, que se había sospechado, había sido evaluado por genética, y se había sospechado una patología que se llama síndrome de Rubinstein-Taybi, principalmente por la forma de los dedos ensanchados. Se había secuenciado el gen CREP-T sin variantes de significado clínico. Entonces, como no teníamos un diagnóstico, una sospecha en ese momento cuando hicimos la evaluación, planteamos avanzar con un estudio de microarray, principalmente por el retraso del desarrollo y el retraso del crecimiento, y las dismorfias que tenía este nene. El resultado de ese estudio de microarray, se encontró una duplicación del brazo largo del cromosoma 15, que se clasifica como una variante de significado clínico incierto, porque en ese momento no había ningún gen asociado a un fenotipo en la base de datos de OMIN, y bueno, se plantea seguirlo en evolución, evaluarlo con los médicos especialistas que lo estaban viendo, y definir si avanzaba con estudios. Lo que pasa es que este nene de los 2 años y 3 meses vuelve para los 5 años y 8 meses, y ahí, en la próxima, vemos que el fenotipo va a estar un poco más característico. Podemos reevaluar ese fenotipo y decimos, bueno, ahí sí planteamos una sospecha dirigida. La sospecha fue un síndrome de Floating Harbor, solicitamos un estudio de exoma. Entonces sumamos paneles de retraso madurativo, paneles de retraso de crecimiento y los términos HPO, y esta es parte del informe que se hizo del estudio de exoma, donde vemos que se identificó una variante en el gen SRCAP, en heterocigosis, ubicada en el exón 34. Esta variante, lo que teníamos es que no estaba reportada en población general, si bien no localizaba en un dominio funcional, estaba reportada en múltiples individuos con fenotipo de síndrome de Floating Harbor, y es uno de los cambios patogénicos más frecuentes. Lo que sabemos de este gen
es que interviene y participa en la remodelación de la cromatina, y que es un coactivador de la transcripción del gen CREB P, que es el que causaba el síndrome de Rubinstein-Taybi, que en ese caso ya venía el paciente con el estudio hecho previamente sin variantes en ese gen. En la próxima, nosotros vemos el fenotipo característico de los chicos y sabemos que variantes de truncamiento, principalmente en el último exón, que es el exón 34, se asocian a esta patología. Hay una región en la imagen, una región que es un clúster en la primera parte del exón 34, donde se reportan la mayoría de las variantes. Este nene tenía una de las más frecuentes, y lo característico es una tríada en el examen físico, la apariencia facial con una facies triangular, esos ojos en posición profunda, la nariz prominente, la baja talla con el retraso en la edad ósea, y principalmente el déficit del lenguaje expresivo. Entonces, en ese caso, vemos cómo fue la evolución de revalorar al paciente del fenotipo hacia el genotipo para pedir un estudio más dirigido. A diferencia de este paciente que vamos a ver ahora, es decir, todo el algoritmo de estudio que planteamos no fue positivo. Es decir, este es un varón, el segundo caso donde vemos un nene de 3 años, derivado en ese momento por neurología, padres jóvenes, era el primer hijo de esa pareja, tenía un retraso del neurodesarrollo y también del lenguaje, solo decía bisílabos en ese momento, estaba en control con cardiología por una cardiopatía, una CIA, tenía trastorno conductual, hiperactividad, ya en ese momento estaba medicado con risperidona, estereotipias, y el examen físico tenía algunas características, había algo que hacía llamar la atención, es decir, era un nene con una facies alargada, una frente amplia, un puente nasal alto y ancho, tenía orejas grandes y desplegadas, y el crecimiento de ese nene estaba en peso y talla en el percentilo más alto, en el percentilo 97. Se planteó y se sospechó en primera instancia un síndrome de X frágil, y se pidió el estudio de cariotipo y el estudio del gen FMR1, que fueron normales, pero bueno, como siempre decimos, revalorar y en evolución el paciente, revalorar el fenotipo. Este paciente de los 3 años, la próxima evaluación por genética fue a los 9 años, en ese momento derivado por psiquiatría, y ahí recolectamos otros datos. Este paciente había presentado un estatus epiléptico a los 3 años y medio, por lo que había estado medicado con ácido valproico hasta los 5 años, todos los estudios neurológicos eran normales, una resonancia, electro, laboratorios neurometabólicos. A los 7 años había empezado con una pubertad precoz, estaba en seguimiento y en tratamiento para frenar el desarrollo puberal, había evolucionado con mucho retraso del neurodesarrollo, un déficit intelectual, un lenguaje muy escaso, pero lo más llamativo en este nene era el trastorno conductual con crisis importantes de auto y heteroagresión, muy refractario a los múltiples tratamientos, tenía un trastorno del espectro autista, estereotipias, psicosis, déficit de atención y hiperactividad, trastorno del sueño, era un nene muy hiperactivo, dormía 2 o 3 horas y luego deambulaba. Y lo que cambió en el examen físico, es decir, llamaba la atención el peso y el tallo ya muy por encima del percentilo 93, con un hábito marfanoide, con pies planos. Entonces en ese momento la revaloración, sobre todo por lo conductual y por las características del examen físico, hizo pensar en otra patología que es ligada al X recesivo, un síndrome de Lujan-Frins. Ahí planteamos avanzar con un estudio de exoma clínico dirigido, podríamos haber solicitado un microarray en este caso, pero como teníamos esa sospecha más dirigida, avanzamos a estudiar el gen MET12 y diagnósticos diferenciales con otros paneles de genes. Y como vemos en la próxima, el resultado del estudio de exoma, encontramos una variante en el gen SRCAP, en el mismo gen que describimos previamente. Una variante en heterocigosis, que está ubicada en el exón 6, una variante que no estaba reportada en población general, no estaba reportada en los individuos que habíamos nombrado previamente con fenotipo SRCAP, es decir, el síndrome de Floating Harbor se asocia a variantes truncantes en los exones 33-34, este nene tenía esta variante en el exón 6, entonces la fecha del reporte nuestro de este
este estudio de exoma fue en septiembre del 21, y cuando empezamos a buscar en la base de datos solamente teníamos el fenotipo descrito previamente, decimos esto podría ser un fenotipo Nobel, buscamos en la bibliografía, y justo ese año se había publicado que variantes truncantes por fuera del locus específico para el síndrome de Floating Harbor en el GNSRCAP se asociaban a un desorden del neurodesarrollo. En la próxima, vemos que en ese paper describen 33 individuos con muy importante retraso del neurodesarrollo, trastornos psiquiátricos, un retraso del lenguaje, trastorno del espectro autista, déficit de atención, psicosis, esquizofrenia, y lo que describían de esos 33 individuos es que no tenían hallazgos dismórficos específicos. En algunos podía haber una facies alargada, una frente prominente, un puente nasal amplio, orejas grandes, y que la talla podía ser normal o alta, y que en algunos se habían descrito convulsiones. Entonces, para la próxima vemos que esta es una representación esquemática donde vemos el primer caso, que nosotros describíamos en el locus, relacionado al síndrome de Floating Harbor. Nosotros describimos el primer paciente con la variante más frecuentemente reportada, que es una variante truncante en el exón 34, y el paciente que estábamos describiendo no estaba reportado, es decir, en esos 33 individuos que tenían variantes que eran proximales o distales a ese sitio de síndrome de Floating Harbor. Esta variante se ubicaba en la parte de la proteína en HCA, donde había una sola variante reportada. Entonces fue una variante Nobel para nosotros. En la próxima vemos que entonces, al momento que nosotros estudiamos estos pacientes, el primer caso, la reevaluación del fenotipo nos permitió avanzar y investigar el genotipo un poco más dirigido y sospechar este GNSRCAP, pero en el otro caso, todos los estudios que habíamos solicitado, es decir, desde el fenotipo, solamente pudimos identificar este cuadro y llegar al diagnóstico a partir del estudio genético. Y bueno, ahora lo vemos en la base de datos GOMIN, donde están reportados los dos fenotipos, pero en el momento que nosotros hicimos este reporte, solamente estaba en la bibliografía. Entonces vemos que los dos, es decir, si bien el primero se estudió principalmente por baja talla, en los dos se superpone principalmente la afectación del desarrollo intelectual y sobre todo el retraso del lenguaje. Esa es la última de este caso. Avanzamos con la otra. Este es el tercer caso clínico que les quiero contar. Es un paciente evaluado, como decimos, del fenotipo al genotipo, es decir, un paciente evaluado en neonatología, tenía 8 días de vida, había tenido un embarazo sin complicaciones. Cuando se define el momento del nacimiento, iba a nacer por cesárea, por una posición transversa, pero presenta un episodio de rigidez, con hipertonía, con dificultad respiratoria en el momento del nacimiento. Ingresa neo, a las 24 horas presenta una disfunción miocárdica severa que requiere el tratamiento de inotrópicos. A las 48 horas presenta un episodio convulsivo que se medica, y entre los estudios que se realizan se hizo una ecografía transfontanelar que fue normal, y bueno, la evaluación de genética en neonatología el 8º día, vemos que es un paciente, un lactante hipotónico, muy irritable, con inclusión de pulgares, un fenotipo sin dismorfias, pero en el momento del examen, el paciente estaba en cuna, no estaba con respirador. En el momento del examen llamó la atención que tenía un episodio de apertura del párpado del ojo derecho con nistagmus horizontal de ese ojo, y un parpadeo constante del ojo izquierdo. Entonces se solicitó, es decir, en ese momento, la evaluación por neurología para descartar algún compromiso neurológico o alteración a nivel de los músculos extraoculares. Se pidió el cariotipo y se iba a estudiar, se iba a revalorar este paciente. Entonces, a los 29 días, datos nuevos, es decir, importante porque se sumaron estudios y evaluaciones por los distintos especialistas, teníamos que este paciente persistía en las convulsiones, estaba medicado, tenía ahora un electroencefalograma con una actividad comicial focal temporal izquierda, se había hecho una resonancia del sistema nervioso donde se detectaba una polimicrogiria, es decir, una malformación del desarrollo cortical, y
tenía la disfunción ventricular, con la que había debutado a las 24 horas de vida en tratamiento, y todas las evaluaciones de cardiología con electro, ecocardio y resonancia eran normal. Todavía teníamos el cariotipo pendiente. Entonces, con todos estos datos, y planteamos cómo avanzar con este paciente, en la siguiente, empezamos a buscar, ¿hay alguna asociación de esta disfunción miocárdica con polimicrogiria? Entonces encontramos en bibliografía que habían reportado, esto es 2021, habían reportado 124 pacientes con polimicrogiria. Ellos habían encontrado 8 pacientes con variantes de novo en el gen ATP1A3, que no tenían los hallazgos o el fenotipo característico asociado a este gen. Del lado derecho de la pantalla ven cuáles son los fenotipos asociados. Lo más frecuente o más conocido es la hemiplegia alternante de la infancia, pero después tenemos otros fenotipos como el parkinsonismo, distonía de rápido comienzo, o una patología que se denomina síndrome de Capos, que asocia ataxia cerebral, arreflexia, pies cabos, atrofia óptica y la pérdida auditiva. Entonces estos pacientes, estos 8 individuos que habían estudiado, todos tenían polimicrogiria, con una severa epilepsia, tenían déficit intelectual, y algunos desarrollaban atrofia, una atrofia progresiva cerebral, y de esos 8, 2 presentaron una falla cardíaca. Entonces ellos lo plantean como que estos pacientes tienen un fenotipo Nobel asociado a este gen ATP1A3. Entonces nosotros planteamos avanzar con el estudio de exoma clínico dirigido, se solicitó entonces dirigido a este gen, y los diagnósticos diferenciales que podíamos incluir: epilepsias, trastorno de la migración neuronal, sumamos arritmias, sumamos los términos HPO, y en la siguiente vemos el resultado del exoma clínico dirigido. El paciente se identificó una variante en el gen ATP1A3, en heterocigosis, que estaba ubicada al inicio del intrón 19, que se clasificó, según las reglas de ACMG, como patogénica. No estaba reportada en población general, no estaba reportada en base de datos, nosotros no teníamos estudios funcionales, es decir, probablemente la oposición afectara la proteína, porque estaba en la parte intrónica, y al inicio del intrón, y cuando buscamos en bibliografía encontramos que estaba reportada al menos en un individuo con un fenotipo asociado a TP1A3, es decir, este era un reporte de 4 casos donde habían reportado la misma variante. Y bueno, lo importante es mostrar que este gen, para tener en cuenta, es decir, participa, es decir, en codificar una subunidad de una bomba de potasio, es decir, que interviene en lo que denominamos canalopatías. Nosotros planteamos en conclusiones como que el paciente probablemente portador de esta variante, probablemente compatible con el diagnóstico de desórdenes neurológicos relacionados a este gen, y por supuesto se recomendó el estudio de secuenciación en los papás para definir si era de novo o era heredado. En la siguiente les voy a contar el último caso clínico. Este caso también, es decir, tuvimos que estudiarlo desde el fenotipo al genotipo, un caso complejo, una nena de 12 años, previamente sana, sin antecedentes familiares, sin antecedentes personales, un desarrollo neurocognitivo normal, el examen físico sin dismorfias, pero bueno, 7 meses previos a la evaluación por genética, había presentado un cuadro de 3 días de evolución con odinofagia, con registros subfebriles, otalgia derecha e inestabilidad en la marcha. Se evalúa por guardia, la ve neurología, la ve otorrino, y se sospecha un síndrome vertiginoso de origen vestibular con una otitis. Se inicia el tratamiento con antibiótico, pero 48 horas posteriores en comenzar con el antibiótico, ingresa en terapia intensiva, con un cuadro de lateralización del cuerpo, hace una ataxia, una afectación de la voz, disartria, evoluciona con cialorrea, con risas inmotivadas y ausencia de lenguaje, afasia. Ahí tiene una afectación y debilidad muscular vulvar progresiva. En las primeras 48 horas ingresó en respirador, se sospechó un síndrome de Guillain-Barré, por lo que recibió tratamiento.
al momento de la evaluación, cuando ya la veo, ya estaba con tratamiento con riboflavina, pero esta nena, que era previamente sana, tiene múltiples secuelas, es decir, tiene tosis palpebral, compromiso de la deglución, se alimenta con sonda nasogástrica, una contractura y una rigidez mandibular muy marcada, una paresia facial bilateral, afasia de expresión, trastorno de la motricidad fina y pérdida de la deambulación independiente, es decir, requiere caminar con sostén o con un andador. Entonces, de todos los estudios complementarios realizados durante la internación, todos fueron normales: tomografías, resonancias, laboratorios neurometabólicos, anticuerpos, y cuando se hizo el electromiograma se planteó revalorarlo, porque en ese momento estaba con él respirador. Entonces, posalta se vuelve a hacer una electromiografía donde el informe de ese estudio detecta una lesión de la motoneurona inferior que compromete en forma difusa los 4 miembros, a predominio de músculos distales de miembros superiores y ambos territorios faciales, la videodeglución también alterada, es decir, la nena tenía una apertura bucal de tipo espasmódica con protrusión lingual, con ausencia de casi todas las praxias linguales. Entonces, la sospecha, es decir, durante la internación, por lo que se medicó, fue un síndrome de Guillain-Barré, con instalación de cuadro de parálisis descendente, con una cuadriparesia flaccida a reflexiva, pero cuando esta paciente la evalúan, especialistas de enfermedades neuromusculares, al tiempo esa evaluación permite definir que esta no era una evolución compatible con un síndrome de Guillain-Barré, y la sospecha fue una deficiencia de transportador de riboflavina, por eso estaba con tratamiento. En la próxima, vemos que, entonces, este caso, nosotros tenemos que avanzar desde el fenotipo, de todos los datos clínicos que podíamos reunir de la historia clínica. Era una nena sana, con un trastorno neurológico de lesión de neurona motora. Había afectado el compromiso de la actividad muscular, es decir, no podía hablar, no podía caminar de forma independiente, no masticaba, no tragaba. Entonces, el planteo es avanzar con un estudio de exoma. Se solicitaron los genes asociados a la deficiencia del transportador de riboflavina, se sumaron paneles de neurona de motora inferior para ELA y AME atípica, se sumaron neuropatías como diagnósticos diferenciales, y esta era la oportunidad para utilizar los términos HPO, porque es decir, este es un cuadro muy complejo, no sabíamos cuál podría ser el diagnóstico, y queríamos abarcar todas las posibles diagnósticos diferenciales. Entonces buscamos todas las características clínicas que tenía esta nena, y esto nos permitió llegar a la próxima, el diagnóstico, donde se detectó una variante en el gen ATP1A3 en heterocigosis, ubicada en el exón 17, que se planteó según las reglas de la CMG como patogénico. Si bien no está reportada en población general, no localiza en un dominio funcional, está reportada en múltiples individuos afectados con fenotipos asociados a ATP1A3, tanto de nuevo como en heredada, y hay variantes diferentes patogénicas en el mismo residuo aminoácido, es decir, en la posición 756. Entonces, los predictores in silico la daban deleteria. Entonces, como conclusión, nosotros decimos, bueno, es portadora de esta variante patogénica, que probablemente sea relacionada a sus manifestaciones clínicas, pero dentro de los fenotipos, ¿cuál era? Es decir, la sospecha en ese momento, este reporte fue en diciembre del 22, es un síndrome de Capos, es decir, donde da episodios agudos recurrentes de encefalopatía atáxica y o debilidad durante y después de enfermedades febriles, con secuelas que son neurológicas permanentes o lentamente progresivas, es decir, la ataxia, la reflexia, pies cabos, atrofia óptica, hipoacusia, que todavía en ese momento que nosotros la evaluamos no los tenía. En la próxima, esta es la última que les voy a contar, es decir, como vemos, este gen, es decir, es un espectro, un continuo clínico, donde al menos tenemos esos 3 fenotipos más frecuentes, pero hay individuos que tienen fenotipos intermedios, o pocos hallazgos, y cada vez se van sumando más conocimiento acerca de este gen. Hay casos que incluso hay encefalopatías epilépticas del desarrollo, o hay casos de epilepsias con un retraso madurativo leve. Y lo que está descrito es que variantes en este residuo, 756, este es un reporte del 2023, variantes en este residuo aminoácido 756 podrían estar asociadas a 2 fenotipos que
Uno es la encefalopatía y la debilidad paroxismal inducida por fiebre, y otra es una encefalopatía recurrente con ataxia cerebral, y lo que vemos que hay aproximadamente 20 casos reportados con variantes. Acá en este reporte de un caso reportan un nene, y es la misma variante que nosotros teníamos, un nene de 3 años que a partir de los 19 meses empieza con episodios recurrentes donde tiene hipotonía, tiene pérdida de la marcha, tiene mutismo, tiene movimientos distónicos, siempre asociados a episodios febriles, pero con un desarrollo al momento psicomotor normal, a diferencia de nuestra paciente que tiene muchas secuelas y está en rehabilitación. Bueno, como ven, fueron 4 casos y 2 genes, pero bueno, la forma de estudiar fue diferente en los 4, perdón. Muchas gracias, Fer. Hacemos un mini break de 3 o 4 minutos y volvemos. Mientras tanto vamos cambiando la pantalla y luego inicia Ivana, así que ya se están contando los 3 minutos, así que levántense, muevan las piernas, lo que necesiten, no se vayan y ya enseguida volvemos con los casos que nos faltan y la conclusión. Las consultas siempre al chat. ...801 volvemos, así seguimos trabajando en los casos. Consultas. Les pedimos a lo que apareció ahí en pantalla para que nos dejen sus datos, así podemos enviarles luego la encuesta de satisfacción y por otro lado todo el material con el que estuvimos trabajando hoy. Tengo una consulta, me apareció recién para completar y no lo llegué a completar. No sé dónde tengo que apretar para que me vuelva a aparecer. O si se puede hacer. Si no, Justo estaba por mandánoslo, escribir mi nombre y no me dejó. mándanoslo por chat, por el chat, si es Dale. posible. Muchísimas gracias. No, o sea. Ok.
Lucía, ¿podemos retomar la presentación mientras siguen respondiendo estos datos? Sí, sí, Lau, está en pantalla. Por el momento, 37 personas ya completaron los datos. Si alguien más no le aparece, me puede dejar el nombre, apellido y correo electrónico en el chat. Perfecto. Bueno, Ivy. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos en estos casos tan interesantes. En esta segunda y última parte vamos a seguir viendo algunos casos de manejo interdisciplinario para destacar el rol del asesoramiento y del genetista, ya que la gran mayoría de nuestros pacientes son muy complejos y los vemos con un grupo muy amplio de especialistas. Y muchas veces en centros donde quizá no hay genetistas o en provincias donde no hay un acceso directo al genetista, al estudio molecular lo dispara el pediatra, el neonatólogo, el cardiólogo, el neurólogo. Entonces, qué importante con ese resultado poder acceder al asesoramiento genético y tener un diagnóstico y una interpretación correcta de esas variantes que identificamos en esos estudios. Bien, bueno, espero que saque aquí. Ahí está. No puedo, ahí está. Aquí vamos a ver dos casos que se identificaron variantes en el gen SAMD9, en donde hablamos de un mismo genotipo y expresiones diferentes de un fenotipo o diferente fenotipo, donde este gen se asocia a una herencia autosómica dominante y se puede asociar al fenotipo del síndrome Mirage, donde el acrónimo incluye las características de mielodisplasia, infecciones recurrentes desde temprana edad, retraso de crecimiento intrauterino, hipoplasia suprarrenal, anomalías genitales y enteropatías. Esas son todas las características que forman parte de la expresión de este síndrome, de uno de los fenotipos, y por otro lado también puede presentarse variantes patogénicas en heterocigosis en este gen, como un síndrome de mielodisplasia y una monosomía en un paciente sin las otras características o parte del fenotipo clínico. Y otro elemento que tienen en común estos pacientes son discordancias a nivel del par sexual, en donde en varones con 4 criterios podemos hacer diagnósticos y en mujeres con 3 o más criterios. Entonces, este es nuestro primer paciente. Veo que hay especialistas en medicina fetal. Este es muy interesante porque es una paciente que hizo una ovodonación por un fallo ovárico prematuro y edad avanzada. Este niño en el tercer trimestre comienza con un retraso de crecimiento intrauterino, nace por una cesárea de urgencia, fue agudo el desencadenamiento del digamos, del nacimiento. Y nace un paciente con esta hiperpigmentación generalizada, con un retraso de crecimiento intrauterino importante, con unas manos con hipoplasia a nivel de las uñas y que la manito impresionaba una mano en garra. Se pensó en una trisomía 18 por el retraso de crecimiento intrauterino, la hiperpigmentación, la postura de las manos. Ecográficamente el sexo ecográfico era una nena, era femenino el sexo fetal. Y cuando nace el paciente presenta estos genitales ambiguos, donde esas bolsas o pseudolabios mayores estaban vacíos, donde el falo impresionaba un clítoris hipertrófico, pero en la ecografía no se veían los cuerpos cavernosos. Entonces tenemos un paciente con todas estas características en donde se le hace un cariotipo apenas nace y el cariotipo es masculino. Este paciente se le hace una ecografía genital de las gónadas, donde se ven que a nivel de los canales inguinales se observaban estructuras que podrían ser testículos y se ve también la presencia de labios mayores con un clítoris prominente, pero este paciente hace un fallo multiorgánico, plaquetopenia, sepsis, hipotensión severa asociada a esta hiperpigmentación y fallece a los 3 días de vida. Lo único que teníamos era un cariotipo normal, este paciente donde producto de una ovodonación desconocíamos gran parte de los antecedentes, pero acá es fundamental el rol del neonatólogo y el rol del genetista, en donde se tomó muestra de sangre de este paciente con EDTA y se pudo hacer un exoma dirigido y se identificó una variante de significado clínico incierto
en el gen SAMD9, donde si bien es incierta, luego se pudo estudiar al padre, a la madre no, porque era producto de una ovodonación, el padre resultado normal, si bien la variante es incierta, el paciente tenía todos los criterios clínicos, excepto la diarrea, porque vivió 3 días y falleció por su fallo multiorgánico, y se concluyó en este paciente el síndrome de Mirage, más allá de que la variante es de significado clínico incierto. Esta es otra paciente donde se identificó una variante en el mismo gen, una paciente que venía con un embarazo totalmente normal, a la semana 34 hace un RCU, comienza con un retraso de crecimiento intrauterino, también nace por una cesárea de urgencia, que son características de esta entidad en el periodo prenatal. Esta niña desde temprana edad hace infecciones pulmonares recurrentes, diarrea crónica de causa desconocida, donde se disparan estudios, un estudio de secuenciación, un panel donde se investigó déficit de surfactante e inmunodeficiencias y fue totalmente normal. A los 2 años hace una pancitopenia. A raíz de esa pancitopenia se hace una punción de médula ósea donde se identifica un cariotipo masculino, 46XY, se hace a raíz de este hallazgo, porque la niña fenotípicamente es una niña y los genitales externos femeninos. Se hace un cariotipo en sangre periférica, también es 46XY. Perdón, no me respondo. Se hace un FISH donde se ve un SRI positivo con un componente XY, y a raíz de ese panel de genes que ya se había secuenciado, se hace una reapertura hacia otros genes, donde se incluye un panel de trastornos, de desórdenes de la diferenciación sexual, y se identifica una variante probablemente patogénica de novo en el gen SAMD9. Esta paciente tiene 3 años, y el diagnóstico es el mismo, es un síndrome de Mirage, pero con una presentación diferente. Entonces, como vemos, un mismo genotipo puede dar expresiones diferentes de una misma entidad, en este caso el síndrome de Mirage. Entonces, son 2 entidades que sospechamos de novo, en donde el caso 1 era marcada la hipoplasia suprarrenal, la hipotensión y el fallo multiorgánico, y en el caso 2 no estaba presente la hipoplasia suprarrenal con la hiperpigmentación, pero sí se presentó con el fenotipo de la mielodisplasia. Entonces, nosotros debemos sospechar este síndrome desde el periodo prenatal, con un retraso de crecimiento intrauterino que empieza en forma abrupta en el embarazo, discordancia en el sexo fetal, una cesárea de urgencia, parto pretérmino, y en el periodo postnatal con las características del síndrome de Mirage, la hiperpigmentación, los genitales y esta diarrea crónica. En este caso, tenemos una presentación donde un mismo genotipo, o sea, variantes en un mismo gen, dan fenotipos diferentes. En este caso, el gen ZX se asocia en forma dominante a una esclerosis lateral amiotrófica juvenil y en forma recesiva a una ataxia espinocerebelosa con neuropatía axonal. Y aquí tenemos 2 casos en donde en ambas entidades, motivados por signos diferentes, se identifican 2 variantes en el mismo gen. En el primer caso, en el de la izquierda, una variante patogénica y otra de significado clínico incierto, y se investiga la segregación de los padres, se agregan en cis, o sea que provienen, es una variante en realidad de novo, y se confirma una esclerosis lateral amiotrófica porque era un paciente sano hasta los 25 años, en donde empieza con debilidad progresiva, pérdida de fuerza, limitación funcional de una forma severa, y ya a los 26 años prácticamente no podía valerse por sí mismo. Se confirma una herencia autosómica dominante de novo, y en el segundo caso son 2 variantes en el gen ZX, probablemente patogénica, que estas sí se agregan en trans, una portaba la madre, la otra el padre. Se confirma una herencia autosómica recesiva, y este paciente de 23 años, desde los 12 años tenía una ataxia con signos axonales, con una marcha inestable, y se confirma esta ataxia espinocerebelosa. Entonces vemos como un mismo gen, con el asesoramiento adecuado, con la investigación de la segregación familiar, nos permite, ante la presencia de 2 variantes, definir un patrón de herencia y asumir diagnósticos diferentes con pronósticos diferentes. En este caso, vamos a ver, son 2 pacientes que tienen un fenotipo muy similar, prácticamente el mismo fenotipo, pero el genotipo es diferente, los diagnósticos que terminamos asumiendo son diferentes, y son 2 casos de mosaicismo cutáneo. Todos los casos que hemos visto hasta ahora, los estudios se han hecho en sangre periférica, en ADN
para investigar anomalías germinales, pero en este caso queremos ver una anomalía somática limitada a los tejidos que está generalmente en mosaico. En este caso es un paciente de 16 años que tiene una mancha de nacimiento, color café con leche, que acá vemos afecta prácticamente toda la pierna derecha, gran parte es parcheada, irregular, pero va desde el talón hasta el glúteo. Esa es una mancha que tiene desde nacimiento, que no se le dio mayor repercusión clínica ni mayor importancia, y este paciente tiene una escoliosis también y una ligera braquidactilia, pero consulta principalmente por un compromiso visual unilateral del lado izquierdo y un signo de Duane, un estrabismo por el cual fue intervenido y por una pérdida de visión del ojo izquierdo, y en las imágenes del sistema nervioso, tanto la tomografía como la resonancia, se observa una displasia fibrosa que está invadiendo la base del cráneo y comprometiendo el conducto óptico, y esta displasia fibrosa cerebral es lo que está, o sea, de los huesos del cráneo, es lo que está generando el compromiso oftalmológico. Hicimos un mapeo completo y un centellograma buscando lesiones esqueléticas. Este paciente nunca tuvo fractura, y se ven lesiones osteolíticas en todos los huesos, principalmente la mancha en la piel era del lado derecho, la mayoría de los huesos afectados por estas lesiones de displasia fibrosa son del lado izquierdo, donde se ven ya en la base del cráneo, en la región maxilar, en los huesos largos, en la pelvis, principalmente en el fémur, y a nivel de la columna en L2, que es lo que determina esta escoliosis, una lesión muy irregular, elíptica, de bordes esclerosantes, y a nivel del mapeo del centellograma se ve la hipercaptación en la región del cráneo que está comprometiendo el nervio óptico y todo el hemicuerpo izquierdo, o sea, el lado contralateral de la matriz. A raíz de esto se sospechó una entidad somática y se hizo biopsia de la mancha en la piel, se hizo extracción de ADN, secuenciación, y se evaluaron los genes a los cuales se dirigió este estudio, y se identificó una variante de significado clínico incierto en el gen GNAS, que sabemos que las variantes de ganancia de función en este gen se asocian a un síndrome, que es el síndrome de McCune-Albright, que se asocia a la tríada displasia fibrosa, que puede afectar uno o múltiples huesos, manchas café con leche y anomalías en el sistema endocrinológico, hormonales, que tienen un espectro sumamente amplio, y con dos de estas tres características y una variante de ganancia de función podemos hacer el diagnóstico del síndrome de McCune-Albright. De esta entidad nosotros sabemos que hay solamente 3 variantes de ganancia de función descritas en la biografía. Este paciente no tiene ninguna de estas 3 variantes. La variante que tenemos de este paciente es incierta. Desconocemos si es una variante de ganancia de función porque no hay estudios funcionales, pero por los criterios clínicos, por el asesoramiento, por la displasia fibrosa, por esta presentación de compromiso oftalmológico, la invasión de la base del cráneo y el comportamiento esquelético, sospechamos fuertemente que podría tratarse de una variante de ganancia de función. Se estableció toda la conducta de seguimiento y abordaje como si así lo fuera, pero este paciente fue asesorado al respecto. Esta variante se va siguiendo en forma semestral y el paciente está en estricto seguimiento ortopédico, endocrinológico, está compensando con signos de una pseudopubertad precoz, entonces están apareciendo estos signos del síndrome de McCune-Albright, pero sabemos que en formas germinales se asocia a... cuando esta lesión aparece en mosaico, aparece el síndrome de McCune-Albright, porque en la forma germinal homogénea sabemos que es letal, hay variantes de pérdida de función en este mismo gen que se asocian a otros fenotipos como el pseudo-hipoparateroidismo, pero el paciente de momento no reúne esos criterios, así que de momento se está siguiendo como si fuera un síndrome de McCune-Albright. Se evaluaron los diagnósticos diferenciales en los genes que se indican acá, el síndrome de Hoffe-Campanacci y el síndrome hipofosfatémico cutáneo esquelético, y estos marcadores y variantes en estos genes fueron normales. Con un fenotipo muy similar se presenta esta paciente, una niña de 7 años, previamente sana, que tiene en todo el hemicuerpo izquierdo manchas café con leche siguiendo las líneas de Blasco, en donde
va siguiendo todas estas líneas en la espalda, en el tórax, en el miembro superior, respeta perfectamente el hemicuerpo derecho, en la pierna también, toda la pierna izquierda, y consulta más allá de la mancha que afecta todo el hemicuerpo izquierdo y también la cara, el mentón, el cuello, porque tiene fracturas recurrentes en el mismo brazo, en el brazo izquierdo, del mismo lado donde están las manchas, y en el mapeo óseo se ven estas lesiones osteolíticas, esclerosantes, de lesiones no osificantes en los huesos largos, en el miembro superior, en la clavícula, en la tibia, en el fémur, en el peroné, ¿sí? En todos los huesos largos, en el hemicuerpo de la mancha, ¿sí? El primer caso que vimos, el síndrome de McEwen-Albright, las manchas eran del lado derecho y las lesiones esqueléticas del lado izquierdo, y aquí todo, tanto manchas como lesiones esqueléticas, es del mismo hemicuerpo. Hicimos también la biopsia, se hizo el estudio somático, se evaluó inicialmente el gen NF1 y gen AS, pero como incluimos términos HPO, nos permitió evaluar otros genes y entre ellos identificar una variante probablemente patogénica en el gen KRAS. Todos conocemos las características del gen KRAS, en donde variantes patogénicas en este gen, en forma dominante, sabemos que se asocian al síndrome cardiofascioespacio cutáneo, NUNAN, o otras cuestiones autoinmunes asociadas a la vía RAS, pero la paciente no tiene esos criterios clínicos, y sabemos que, y aparte no está en forma germinal, sino a nivel somático, y variantes somáticas en mosaicos en este gen se asocian a múltiples entidades, entre ellas predisposición somática al cáncer, pero acá tenemos dos síndromes, el óculo ectodérmico y el síndrome del nevo sebáceo lineal, que son dos entidades que entre los criterios y múltiples determinaciones que tienen, se asocian a manchas color café con leche, siguiendo las líneas de Blasco, y fibromas no osificantes en los huesos, ¿sí? Si bien es muy amplio el espectro y la expresión, hay casos en la bibliografía que se han presentado solo con las manchas café con leche en el hemicuerpo y las lesiones esqueléticas, así que esta paciente está en seguimiento con esta sospecha diagnóstica. Acá vemos una pacientita que la vemos desde pequeña y cada vez que la seguimos evaluando en el consultorio, cada vez evoca mucho más un síndrome de Rubinstein-Taybi, las expresiones, la cuestión del desarrollo, las manos, los pies, esos dedos espatulados, y el fenotipo cada vez se vuelve un fenotipo más típico, evocador del síndrome de Rubinstein-Taybi. Pedimos en los estudios dirigidos, se hizo la secuenciación, se investigaron mutaciones puntuales de lesiones en los genes involucrados, y fue totalmente normal, y se identificó en el gen KMT2C una variante de significado clínico incierto asociado al síndrome de Kleefstra tipo 2. Si bien la variante es incierta, se estudió a los padres no portan esta variante, o sea que sería de nuevo, pero nosotros evaluamos el síndrome de Kleefstra tipo 2, teníamos varios pacientes con el Kleefstra tipo 1, el Kleefstra tipo 2 es diferente, y cuando vamos a la bibliografía, vemos que este gen KMT2C y el gen también KMT2D se asocian a una vía común del complejo COMPAS, que son un grupo de patologías que se llama regulopatías congénitas, que tienen un fenotipo superpuesto por una vía final común entre el síndrome de Rubinstein-Taybi, tipo 1 y tipo 2, como vemos acá el fenotipo, el síndrome de Kleefstra tipo 2, que sería la variante que tiene nuestra paciente, y el Kabuki tipo 1 y tipo 2. ¿Sí? O sea que estos pacientes tienen un gran solapamiento clínico más allá de las características propias de cada entidad, y cuando tenemos variantes en estos genes pueden, por la vía final común de estas regulopatías, superponer el fenotipo clínico. Si bien esta variante es incierta y está en seguimiento, el fenotipo de la paciente, que ahora es mucho más grande, ya tiene más de un año, tiene un fenotipo de Rubinstein-Taybi típico, pero nosotros lo asociamos a esta vía final común de solapamiento clínico y este espectro dentro del Kleefstra tipo 2. Entonces vemos cómo a raíz de un fenotipo logramos definir otro diagnóstico con una gran superposición clínica al fenotipo evocador. Y finalmente vamos a ver estos casos clínicos, que son 4 casos clínicos muy cortitos, en donde son entidades que del genotipo se logró
identificar un diagnóstico genético y se pudo definir un tratamiento que permite estabilizar la clínica de estos pacientes. Estos son 2 hermanos varones con una hipotonía muy marcada, un retraso del desarrollo importante, trastorno en la motricidad, movimientos, muchos temblores, movimientos estereotipados, hiperactivos, pero con una hipotonía muy marcada, con una hermana sana, y estos pacientes tuvimos mucho tiempo para lograr la cobertura del estudio genético. Luego, cuando se pudo hacer finalmente, los empezamos a ver a los 6 años y terminamos de hacer el diagnóstico en uno de ellos a los 9, el otro a los 12. Se identifica esta variante probablemente patogénica, nemicigosis ligada al X, que en varones produce este síndrome de Allan-Herdon-Dudley o deficiencia del transportador de la monocarboxilasa 8, que consiste en una carboxilasa que permite el ingreso de la T3 al sistema nervioso central para su conversión a T4. ¿Sí? Entonces, cuando está mutada esta vía en varones, al ser expresada en el X, produce un hipotiroidismo central que explica la hipotonía, el retraso del desarrollo, la lentitud de los movimientos y un hipertiroidismo, una tirotoxicosis periférica, por eso los temblores, la irritabilidad, el trastorno del sueño, el riesgo de muerte súbita, hipertensión que tiene este síndrome. Decimos del genotipo al fenotipo, ¿por qué? Porque estos pacientes tenían desde temprana edad perfiles tiroideos alterados que desconocíamos cuál era la causa. Tenían muchísimos laboratorios desde temprana edad con la T3 elevada, con la T4 normal o baja y la TSH normal o ligeramente elevada, pero sin definirse un hipotiroidismo en estos pacientes y sin interpretarse una patología tiroidea de base. ¿Sí? Entonces, este estudio permitió interpretar ese comportamiento del perfil tiroideo asociado a la ausencia de un funcionamiento normal de esta carboxilasa. Estos son los perfiles tiroideos que tenemos de estos pacientes, donde vemos acá el menor de los hermanos, que hoy tiene 10 años, a la izquierda, y el mayor, que hoy tiene 13 años, a la derecha, donde vemos que la T4 aquí está ligeramente baja, la T3 está fuera del rango, ampliamente elevada, y la TSH normal. Lo mismo en el otro hermano, TSH normal, T3 altísima y la T4 ahí ligeramente baja. Entonces, esta variante permitió identificar la causa de su tirotoxicosis, definir este mecanismo causal de su hipotonía, y estos pacientes hoy están en tratamiento con este análogo de esta carboximonoxidasa, en donde permite introducir la T3 al sistema nervioso central para su conversión a T4, tiene una vida media más corta que la enzima natural, pero permite disminuir el riesgo de muerte súbita, las complicaciones de la tirotoxicosis y mejorar la hipotonía. Mientras más precoz es el abordaje y más temprano es el diagnóstico, mejor es la evolución. Estos niños pudieron acceder a esta medicación tardíamente, pero lo importante es que hoy están con un tratamiento. Y en esta diapositiva vemos 3 casos diferentes donde el signo guión era la epilepsia refractaria al tratamiento, en donde se identificó desde el genotipo un diagnóstico y se pudo establecer un tratamiento. En el primer caso es una lipofucsinosis seroidea neuronal tipo 2 por una variante en homocigosis patogénica en el gen TPP1. Este paciente desde temprana edad ya tenía lesiones en la sustancia blanca y pérdidas de pautas adquiridas, epilepsia y todas las características de la lipofucsinosis. Ya a los 8 años llegamos tarde, este paciente no tiene criterios para el tratamiento porque es irreversible su cuadro, pero este diagnóstico en el paciente nos permite estudiar a los hermanos, y si esos hermanos presentan esta entidad, el poder acceder a la medicación y al tratamiento antes de que empiecen los síntomas, le evitamos el desarrollo de la enfermedad. Otro caso de deficiencia de biotinidasa, una pacientita de 1 año y medio con epilepsia, retraso, un trastorno neurológico muy complejo, donde en teoría tenía un screening neonatal normal, que no pudimos tener acceso en ningún momento, pero se confirma también en homocigosis una variante patogénica de la deficiencia de biotinidasa. Está con biotina esta paciente, las crisis se restablecieron, pero hay un daño neurológico que podría haber sido totalmente evitable. Por esto la importancia del diagnóstico precoz y el trabajo interdisciplinario.
y una mala absorción de folato hereditario, también un paciente de 1 año y 5 meses con epilepsia refractaria al tratamiento, estatus convulsivos, diarreas crónicas, regresión psicomotriz, de pautas adquiridas, donde aparece también una variante en homocigosis en este gen, SLC46A1, donde se identifica esta malabsorción de folato hereditario, ¿no? Hay un descenso del ácido fólico a nivel del sistema nervioso central, y este paciente está con tratamiento de ácido folínico, y han mejorado las crisis y está estabilizando su cuadro neurológico, aunque también con compromisos neurológicos importantes. Todos estos diagnósticos, si se detectan precozmente, cambian en forma significativa el pronóstico y la expresión de la clínica de estos pacientes. Entonces muchas veces llegamos tarde, muchas veces llegamos demasiado tarde, y acá es muy importante el rol interdisciplinario de todo el equipo que aborda estos pacientes. Entonces, como conclusión, después de haber evaluado todos estos casos tan complejos, nosotros sabemos que el escenario ideal siempre es que el genetista puede evaluar el fenotipo del paciente para definir qué estudios vamos a pedir. Vamos a investigar microdeleciones, vamos a investigar mutaciones puntuales, dentro de esas mutaciones vamos a elegir un panel de genes, vamos a hacer vamos a seleccionar esos genes por términos HPO, vamos a incluir un solo gen, múltiples paneles, ¿sí? Entonces es muy importante. Y cuando tenemos el resultado del genotipo, tenemos que reevaluar el fenotipo siempre, ver esa variante que estamos identificando, ¿explica la causa del problema? Como explicó la doctora Madeira, ¿es un fenotipo novel? ¿Es la primera expresión de este fenotipo asociada a esta variante? El fenotipo tiene una expresividad variable, una penetrancia completa que depende de la edad. Teníamos un paciente que a raíz de su leucodistrofia apareció una sola variante en el gen DARS2, pero tenía el aumento del lactato que se expresaba en el sistema nervioso. Entonces sospechamos que fuertemente era la causa del problema y fuimos a buscar otra variante. Entonces ahí fuimos del fenotipo al genotipo. Y también cuando tenemos el resultado de un estudio molecular, más allá que lo hayamos pedido nosotros o lo haya pedido otro miembro del equipo, es fundamental la interpretación de las variantes en ese contexto para definir el abordaje, definir el tratamiento, definir el asesoramiento, definir un posible diagnóstico preimplantacional en un próximo embarazo y sobre todo el pronóstico de ese paciente. Entonces muchas veces es el genotipo lo que nos permite encuadrar un paciente. Este paciente que tenía el síndrome de Joubert tipo 7, que tenía un retraso, un estrabismo, movimientos involuntarios, la madre había referido un patrón respiratorio anormal, pero habían dicho que había sido una cuestión transitoria, broncopulmonar, y en la resonancia al principio no había ningún signo molar, y a raíz de esta variante en heterocigosis compuesta, se solicita nuevamente una resonancia en búsqueda de este signo y se identifica. Entonces, qué importante, ya sea que vayamos del fenotipo al genotipo o del genotipo al fenotipo, tener un genetista dentro del equipo de trabajo y poder hacer el manejo interdisciplinario de estos pacientes. Sobre todo cuando hay fenotipos también combinados, donde hay más de una variante, donde puede haber hallazgos incidentales de una variante en el gen BRCA, en el gen RET, ¿sí? Entonces, qué importante el asesoramiento. Y finalmente, bueno, no sé por qué no se pasa. Bien, entonces, nosotros en nuestro laboratorio contamos con una plataforma de asesoramiento online, virtual, por médicos genetistas, tanto pre y post test. O sea, en la mayoría de los centros contamos con genetistas colegas con los quienes interactuamos en forma permanente, y que ya piden sus paneles y sus estudios, pero en aquellos centros donde no hay un genetista y tiene que pedir el estudio el obstetra, el pediatra, el neonatólogo, el cardiólogo, nosotros brindamos ese asesoramiento pre y post test para el seguimiento de estos pacientes. El equipo interdisciplinario del análisis de variantes, tenemos un grupo de analistas muy importantes que permiten la discusión de variantes, la reclasificación y el manejo estricto de la clasificación de variantes, y la reclasificación, como preguntaba una de las colegas, nosotros cada 6 meses hacemos un monitoreo automático de las variantes, aquellas variantes que
siguen con la misma clasificación, no se emite nuevo reporte, y si hay un cambio en la clasificación se informa al derivante, al médico, al paciente, a quien haya gestionado el estudio, y se emite un nuevo reporte. Y es muy importante este detalle, la posibilidad de reapertura de estudios, porque si yo pedí un exoma y pedí ciertos genes y fueron normales, y veo que ahora el paciente tiene epilepsia e inicialmente no lo tenía, yo puedo hacer una reapertura de ese exoma y analizar el panel de epilepsia, que ya está secuenciado, pero voy a clasificar esas variantes y ya puedo tener un nuevo resultado. Posibilidad de reclasificación de variantes cada 6 meses y fundamentalmente el intercambio permanente con el laboratorio para sacar conclusiones, interpretar, definir coberturas y definir en conjunto los pasos a seguir. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Ivana, Fernanda y Gloria, en orden de terminación de la charla que dieron. La verdad es que para los que son, seguramente que hay en este grupo de audiencia médicos genetistas deben tener posiblemente más claro cada uno de los casos, o les debe haber resultado más fácil abordar cada uno de los casos. Para los que no somos médicos genetistas o genetistas, me parece que es fundamental el tema de cómo es de intenso, de profundo y de interdisciplinario el trabajo, y qué importante es también lo que desde el laboratorio, cuando se envía un pedido, y desde el médico, cuánto se puede colaborar con toda la información que se puede brindar, porque para el análisis que se realiza luego es fundamental. Así que, por un lado, agradecer a las doctoras. Si pudiéramos aplaudirlas, las aplaudimos, pero por acá es difícil. Y bueno, tenemos un ratitito para alguna pregunta. Algunas las hicieron y ya las estuvieron respondiendo, que tenía que ver con las variantes de significado incierto. Pero si tienen alguna pregunta o comentario, bienvenido. Por suerte nos están diciendo que fue muy interesante, que las exposiciones fueron excelentes. Y eso, bueno, nos alegra muchísimo porque se ha trabajado mucho para esto. ¿Cómo? ¿Hola? No, fue un problema de red, Lau. Ah, bueno, perfecto. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Les cuento mientras tanto que les vamos a enviar entonces mañana una encuesta de satisfacción para ver qué opinión tuvieron sobre el encuentro, qué sugerencias nos hacen para próximos, y por otro lado el video de lo que estuvimos haciendo hoy, de la charla, y cualquier consulta que tengan luego de la charla, que a lo mejor en este momento nos surge después de este tiempo. Por supuesto que siempre estamos atentos, saben que el mail general donde pueden ingresar para cualquier consulta, lo escribo aquí, es info@heritas.com.ar por cualquier consulta que tengan. Si no hay preguntas, entonces damos por terminado la charla. Les agradecemos muchísimo estar con nosotros esta tarde-noche, y les iremos avisando de próximos eventos. Lau, ahí tenés una pregunta en el chat. Sí, perfecto. Te la paso. En Dale. el caso de los hallazgos incidentales, ¿los informan? Es la pregunta. Sí, el paciente tiene que, perdón, y vi que abriste tu micrófono. El paciente, cuando se le da el consentimiento informado, puede optar por recibir o no los hallazgos secundarios. Bueno, lo hacemos basado en las guías de ACMG, en los 78 genes que ellos recomiendan, y sí, por supuesto que los informamos.
Doctora. Quisiera hacer una pregunta. Hágala. Sobre el Corea de Huntington, ¿cuál sería el patrón genético del Corea de Huntington? Y si tiene distintos fenotipos que tienen que ver mucho con la evolución de esta enfermedad. Sí, en realidad la Corea de Huntington nosotros la evaluamos por repetición y expansión de tripletes, ¿sí? Y dependiendo el número de repeticiones que presente ese paciente, vamos a ver una expresión diferente en la familia en cuanto a edad de presentación y anticipación de una generación a la otra, ¿sí? A mayor número de repeticiones vemos fenotipos más precoces y más severos en las manifestaciones clínicas, pero siempre en relación al número de repeticiones que presente en el estudio molecular. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Lu, ¿tenés alguna pregunta recabada? Yo no veo por aquí. Perdón, Laurita. No, Lau, en el chat estaba solo esa. Perdón, Sí. Laurita, ya que se Sí, puede sí. preguntar en forma oral, voy a aprovechar a hacer alguna pregunta. Por supuesto, hágala. Primero voy a felicitar a las oradoras, que me parece que estuvieron muy bien. Tengo la suerte de conocer a las tres. Y me parece que están avanzando muchísimo en estudios, están pudiendo hacer un montón de cosas desde Eritas y felicitaciones. La pregunta es cómo lograr la gente que no tiene accesibilidad económica o una prepaga para poder, digamos, llegar, ¿no? Nosotros en el Garrahan estamos desarrollando algunas cosas, pero claramente nos falta un montón y tenemos un montón de otros pacientes. Seguimos teniendo muchas dificultades con las obras sociales para que nos autoricen los estudios. ¿Hay algún arancel hospitalario? No puedo dejar de mangar, vieron que no puedo dejar de mangar. Pero ¿hay algún arancel hospitalario? ¿Hay alguna situación que podamos utilizar para algunos pacientes por ahí puntuales que podamos estudiar en forma gratuita o bajo costo, etcétera, etcétera? Doctora, esto lo podemos ver con el laboratorio que es nuestro distribuidor exclusivo, que es Civic. En algunos casos se han hecho este tipo digamos, de tratos como para lograr que el paciente finalmente pueda hacerse el estudio, pero sí lo podemos ver y lo podemos ver con la gente del distribuidor fundamentalmente. Pero eso, si quiere, lo retomamos sin ningún tipo de problemas. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Acá preguntan si en el caso de las ataxias, SCA1 y SCA2, 3, 6 y 7, ¿se hace en panel o en exoma? No, en exoma. Sí, nosotros las ataxias, dependiendo de las características del paciente, solemos empezar estudiando tripletes repetitivos, ¿sí? Por expansiones en las ataxias espinocerebelosas, y luego avanzamos al panel, ¿sí? Entonces, si es solo ataxia, hacemos el panel de ataxias hereditarias, incluyendo estos genes, y si tiene otras características, incluimos o términos HPO u otros paneles asociados, ¿sí? Muchas veces tenemos ataxia y retraso, o ataxia y hipoacusia, o síndromes asociados, y ahí incluimos otros términos y otros genes. Lau, hay otra pregunta, dice, consulto por lo de las repeticiones, no se leían bien en el exoma, yo hago por PCR fluorescente. Sí, me parece que es un seguimiento de la pregunta sobre Perfecto. SCA. Sí, pero Nancy, estamos de acuerdo con vos, es una de las limitaciones del NGS detectar repeticiones, no lo hacemos por exoma en esos casos, cuando es una patología asociada con expansión de tripletes, eso se hace por biología molecular. Sí. Lo hacemos por PCR, sí. Y el doctor Lunghi, sumando algo a lo que consultaba la doctora Obregón, en Santa Fe en ocasiones la parte pública aprueba el estudio
y en la parte privada y lo costea el ministerio. Bueno, es un trabajo que hay que seguir haciendo muchísimo para lograr no solo mejorar en lo que es el análisis tecnológico, médico, clínico, sino también en lo que es el acceso, que esto es un tema en cualquier tipo de patología y es algo en lo que no hay que dejar de trabajar porque es fundamental que todas las personas puedan acceder a los estudios. ¿Alguna otra consulta? Muy bien, entonces. Bueno, muchísimas gracias y los vamos a mantener al tanto de nuevos encuentros que van a ser, esperamos también, de temas que sean interesantes y que aporten a la tarea que hacemos desde cada uno desde su lugar todos los días. Así que bueno, muchísimas gracias, que tengan buenas noches. Muchas gracias. Gracias, adiós. Felicitaciones, chao, chao. Chao.